Queridos hermanos y amigos, estamos muy felices en esta hora de ponernos nuevamente en contacto a través de este servicio de la internet. Para nosotros es un gran privilegio. Queremos pues extenderle una cordial bienvenida. Nos gustaría que inclináramos nuestros rostros para orar y pedir la bendición del Señor. Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre y Dios, muchas gracias queremos darte porque tenemos el privilegio de tomar tu santa palabra. A través del Espíritu Santo fue inspirada para darnos consolación a nuestros corazones. Queremos pedirte que puedas llegar a nuestras vidas, a nuestros hogares, allá donde cada rincón, no solamente de los hogares aquí en Canadá, sino en cualquier parte donde nos están viendo a través de la pantalla, puedas consolarnos, puedas dirigirnos a aquellos hogares donde han perdido familias, hijos, hermanos o padres, aquellos que están en los hospitales, en las clínicas, al frente cuidando de enfermos, bajo el riesgo de ser también contaminados. Rogamos la protección y el cuidado también de las personas a quienes ellas están viendo. Te pedimos, Señor, por los gobiernos de este mundo. Te pedimos también por aquellos que lo dirigen, para sabias decisiones, que estas cosas puedan servirnos como una alerta, como una señal que tú vienes pronto. Acompáñanos, Señor, en este estudio y danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en sintonía nuevamente. Queremos decirles que estamos continuando una serie de estudios que ya habíamos hecho anteriormente. Estamos viendo el tema del santuario, el Evangelio en símbolos. Pero hoy quisiéramos dar continuidad para concluir con esta parte. Hay que recordar de que cada uno de los muebles del santuario tenía un propósito y una gran lección al representar al Señor Jesucristo y al presentarlos el Evangelio. Si alguien quería conocer la salvación en el Antiguo Testamento, no tendría la persona que pensar que vendría un Nuevo Testamento y que el Mesías iba a llegar en un futuro. Tenía solamente que ver en el santuario el proceso y ya conocía al Cordero. Por esa razón, cuando Juan el Bautista miró a Jesús viniendo hacia él, le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos preguntamos, ¿dónde aprendió Juan el Bautista a conocerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Lo aprendió en la gran enseñanza que encontramos en el santuario. Hoy vamos a ver el arca del pacto. Pero antes quisiera en esta hora, si algunos por primera vez estarán viendo este programa, voy a hacer un pequeño repaso. Y quisiera hablar un poco acerca de la historia de los altares de Dios, antes y después del pecado. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este era un mundo perfecto que el Señor había hecho. Sin embargo, el Señor había dejado una prueba. Génesis capítulo 2, versículo 17 declara: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3, versículo 3 al 6, pero vamos a leer el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Nosotros conocemos el relato. Hemos vivido la estigma del pecado, esta cicatriz. ¿Por qué razón? Porque hoy tenemos las consecuencias de nuestros padres. Dice la santa palabra que cuando el hombre peca, está haciendo algo, está entrando en la muerte. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5, vemos nosotros cómo ellos, Caín y Abel, estaban haciendo un sacrificio que habían aprendido de sus padres, obviamente. No había sido un invento de Abel, ni había sido algo que él por su propia iniciativa lo había hecho. Notemos que aquí había empezado el altar con Adán y Eva y su familia. Dice la Biblia así: y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué dice la Biblia lo miró con agrado y a su ofrenda? Porque Dios había requerido realmente estos animales, estas ovejas que representarían al Mesías. Pero dice la Biblia, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La actitud de Caín era una actitud de salvación por obras. Yo te traigo esto y tú tienes que aceptarlo. Yo te traigo los frutos de mi tierra. Pero note bien que el Señor hablaba de sacrificio, porque el Mesías iba a pagar, y esta era una forma por el cual el Mesías estaba siendo representado, que él sacrificaría su vida al ponerla por nosotros. Ahora, note bien, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cristo fue sacrificado por nuestros pecados, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. ¿Cómo puede ser esto? Por esa razón, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el Señor también instituyó los altares de piedra. Ya lo hemos visto. Estos representaban a Cristo, el Mesías. Sin embargo, ¿cuál era el propósito del santuario? Primeramente era enseñar el Evangelio en símbolos. Si alguien tenía algún niño que le hiciera una pregunta sobre el plan de la salvación durante el tiempo del Antiguo Testamento, era solamente llevarlo al santuario y mostrarle cada uno de los muebles que estaban allí, como también explicarle su significado, y conocía de forma gráfica y visible lo que era el Evangelio. La Biblia dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Quiere decir que no fue un invento de Moisés, no fue un buen arquitecto o un gran ingeniero que necesitaba algún lugar para entretener a Israel o enseñarle una disciplina muy dura a través de un santuario, y también al llevar los animales. Ahora dice Hebreos 8:5, los cuales sirven. ¿Para qué sirven? Es la pregunta. A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Quiere decir que en el cielo hay un modelo igual, excepto que no hay animales, pero existe el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el símbolo perfecto para la purificación de nuestras faltas. Ahora dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces quiere decir que esta figura y sombra de las cosas celestiales debía darnos una lección para esta tierra. ¿Cuáles fueron entonces esos símbolos y esas sombras? Primeramente había un altar del sacrificio. A la entrada estaba la fuente, que ya este estudio lo tuvimos anteriormente. Vemos a mano derecha, cuando entrabas al lugar santo, estaban los panes de la proposición y estaba su mesa. También se encontraba el altar del incienso al frente, y a la izquierda la lámpara de los 7 brazos, la menora. Luego pasabas al lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto estaba compuesta de 2 piezas importantes: el propiciatorio y aquella urna que contenía los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué nos enseña el santuario? Era una escuela audiovisual que se enseñaba el plan de la salvación a través de los símbolos y las figuras. Era como el laboratorio donde se enseñaba la purificación, el perdón, la limpieza, la erradicación del pecado que el Mesías haría. Era un hospital donde se diagnosticaba el mal, se curaba y se erradicaba el mal completamente. Esto era lo que sucedía.
Ahora, el santuario enseñaba el evangelio en símbolos. Esto es lo que estaba haciendo. Estaba preparando, estaba mostrándonos lo que vendría en el futuro. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Satanás le ha interesado confundir a las mentes y pervertir el sacrificio del Señor Jesucristo, haciendo ver que la salvación es por obras. Aún nuestros ancestros, aún mucha gente de los antepasados hacían sacrificios humanos, tratando de calmar supuestamente a Dios. Pero sin embargo, estas instrucciones eran completamente paganas. Los sacrificios que se hacían en el santuario no eran para calmar a Dios. Eran simplemente un símbolo de que alguien iba a pagar por tus deudas y por las mías, por nuestros pecados. Esto era lo que haría el Señor. Entonces, la adoración falsa era presentar las obras. Ahora, vayamos y miremos un poco lo que significaba el altar cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas. El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, porque representaba exactamente el sacrificio del Señor Jesucristo. Mientras tanto, las frutas o los vegetales, las verduras, las cosas que había traído, el fruto de la tierra, no representaba al Cordero. Dios no lo había dejado. Muchas personas en este tiempo traen algunas ofrendas al Señor que el Señor no ha solicitado o no ha pedido. Pueda que cada uno de nosotros pensemos por un momento qué cosas pudieran ser. Dios no acepta simplemente porque, bueno, lo trae del corazón y tienes que aceptarlo. Hay cosas que el Señor nos dio precisamente para mostrar qué era lo que Él pedía. ¿Cuáles eran las partes del santuario? Estaba una sección que se llamaba el atrio, donde estaba el altar del holocausto. Estaba el lavacro. Estaba también el lugar santo, donde estaba la lámpara o candelero, la mesa de los panes sin levadura, el altar del incienso. También el lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde se encontraban los 10 mandamientos. Ahora, veamos gráficamente otra vez el tour en otra perspectiva. En este caso, el altar del sacrificio, tenemos la fuente, luego al entrar al lugar santo, a mano derecha, la mesa de los panes de la proposición, y encontramos en el centro el altar del incienso y hacia el fondo, a la izquierda, la lámpara, la menora, de 7 brazos. Y encontramos luego el lugar santísimo donde aparece el arca del pacto. Esta es una pintura donde refleja cómo estaba el santuario. Ahora, veamos algunos elementos también. Iniciamos con los altares de piedra, cuando nuestros primeros padres lo hicieron, Adán y Eva. Vemos a Abel realizándolo. Vemos después que el tabernáculo fue construido por Moisés por orden del Señor con modelo celestial. Vemos también en la Santa Palabra, en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 2 al 5, cuando Salomón lo construyó por orden del Señor. Fue destruido por los babilonios, fue reconstruido por Zorobabel, fue abandonado por el Señor y destruido por los romanos, según la profecía de Mateo 24, versículo 2, en el año 70. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de ver este estudio? Vayamos a entrar. En el santuario, a la entrada, se encontraba el altar del sacrificio. ¿Qué representaba el altar del sacrificio? Como ya hemos estudiado anteriormente, representaba el sacrificio del Señor Jesucristo. Antes de entrar al último departamento, uno se encuentra con Jesús, nuestro Salvador. La escuela siempre enseñó que la salvación no era por obras. Note bien que en el último departamento se encontraban los 10 mandamientos. No estaban los 10 mandamientos a la entrada del santuario. Se encontraba el altar del sacrificio, lo cual es un gran ejemplo para usted y para mí. Mire lo que dice la Biblia cuando Juan encontró a Jesús. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente lo identificó. Eso enseñaba el santuario. Luego existía
una fuente, que era el siguiente mueble. Y dice la Biblia, en último lugar, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. Cristo representaba esa agua de la purificación. Cristo nos perdona, luego Cristo nos purifica y hasta después entra en el lugar santo. Ahora noten bien que estaba a la derecha, estaba la mesa con los panes de la proposición. Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo. Cristo estaba representado en esas 12 tortas. Él era el alimento para el Israel. Él era el pan espiritual. Pero hoy el Israel de Dios, el Israel espiritual, su iglesia en el mundo está distribuida. El pan es un alimento para todos. A Cristo le interesa, como dice la Santa Palabra en la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En estos momentos de tanta preocupación, Cristo es el alimento físico, el alimento espiritual, pero no solamente para que comamos del pan, sino también para que lo compartamos, para que seamos más comunitarios, para que nos fijemos que hay otras personas que los necesitan, y más en estos tiempos tan difíciles, que no solamente pidamos pan para nosotros, como dice la Escritura, el pan nuestro, de nuestro vecino, de nuestro amigo, de las personas que no conocemos. También, Señor, provee y que seamos el medio para llevárselos. ¿Qué acerca del altar del incienso? Es otro mueble, es un repaso. Aquí estaba la representación de la oración, de la intercesión de Cristo nuestro Señor. ¿Qué acerca de la lámpara? Que es un tema que ya estudiamos. Representa la luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. La Santa Palabra es la que puede transformar nuestra vida. El Espíritu Santo está manifiesto allí, en las Sagradas Escrituras, como dijo el Señor en Juan capítulo 8, versículo 12. Ahora entramos a nuestro tema, el último departamento que se llama el lugar santísimo. Note bien que en la entrada del santuario se encontraba el altar del sacrificio que representaba a Jesucristo, y al final estaba el lugar santísimo con el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué el arca no estaba a la entrada? Porque en la grande escuela que el Señor estaba dando en el santuario, la salvación empieza con Jesús. Y Él es el único. No se le puede agregar absolutamente nada. Algunas personas piensan que en el Antiguo Testamento las personas se salvaron por las obras. Cosa imposible. Si el hombre pudiera pagar por sus obras, y si el hombre lo hizo alguna vez en el Antiguo Testamento por sus obras, entonces estaríamos diciendo que aquellos que están como minusválidos en una camilla, que nunca se pudieron levantar, o como el ladrón en la cruz, ¿cómo podría encontrar salvación? ¿Qué obras buenas pudiéramos hacer? Es completamente contradictorio. En el Antiguo Testamento el hombre se salvó por la gracia y no por las obras. Notemos que el arca del pacto tenía 2 secciones. Tenía donde estaba la urna, donde guardaba los 10 mandamientos y otros elementos que vamos a ver. Y estaba la tapadera, donde estaban los querubines. Y a esto se le llamaba el propiciatorio. Ahora, este es el orden que ustedes pueden ver. Al final estaba el arca del pacto. A la entrada se encontraba el altar del sacrificio. Primeramente nos encontramos con Jesús para poder ver los mandamientos de Dios. No podemos invertir los muebles. No podemos poner el arca del pacto al inicio. Noten bien que se llama Jesucristo. Esta fue la escuela en el Antiguo Testamento y es la escuela también del cielo. Ahora, notemos este texto. Éxodo 25 dice así: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. La vara quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré.
en ella, en el arca. Y van a estar entonces los 10 mandamientos. Ahora, notemos algo más. ¿Cómo era esto entonces? Entonces había una tapadera del propiciatorio y ahí estaba el arca. Ahora, los 10 mandamientos iban a estar dentro del arca. Quiero que lo veamos. Y va a estar también el maná. ¿Y qué más iba a estar? Iba a estar la vara de Aarón, que representaba aquel liderazgo que el Señor había dejado establecido. Lo vamos a ver en detalle después. Y me alegra que hay algunos que sé que ya han empezado a estudiarlo profundamente. Muy bien. Luego estaba al lado del arca lo que nosotros conocemos como el rollo, las leyes ceremoniales. Pero no vamos a entrar en estos detalles en este momento porque vamos a concentrarnos solamente con una parte del arca, y era el propiciatorio. Muy bien, entremos entonces en detalles. ¿Qué cambia dentro del arca y en el lugar santísimo? Es una pregunta que podemos hacernos en este momento. ¿Cómo era? Muy bien, tenemos la ley de los 10 mandamientos. ¿Esto dónde debía estar? Nos preguntamos. Esto tenía que estar dentro. También estaba el maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y los 10 mandamientos eran depositados ahí dentro. Eso estuvo primero. Después, con el tiempo se introdujo el maná, como también se introdujo la vara de Aarón, y a un lado se encontraban las leyes ceremoniales. Y así se cerraba el arca en el último departamento. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Dice la Biblia, Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Noten bien que el Antiguo y el Nuevo Testamento están abrazados. No podemos separarlos ni dividirlos en la correcta interpretación. Ahora, ¿qué era el propiciatorio o tapadera? Solamente vamos a hablar de la tapadera. Noten bien Éxodo 25. Dice así, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti. Ahora noten bien lo que dice el texto. ¿De dónde hablaba el Señor? El Señor hablaba del propiciatorio, de la tapadera, de lo que cubría los mandamientos. La gracia estaba encima. Y dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 22. Entonces, el contenido del propiciatorio, ¿qué era? Estaban los 2 querubines, que eran representantes como los testigos de lo que sucede, asimismo en el cielo, además como símbolo de la reverencia ante la presencia divina. Este era el propiciatorio. Ahora, noten lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas del fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevarás detrás del velo. Entonces había un incensario también a un lado. Ahora, pero notemos algo. ¿Qué quería hacer el Señor con todo esto? ¿Por qué tenía el sumo sacerdote que hablar frente al propiciatorio? Noten ustedes cuál era la gran lección, cuál era el significado. Si vamos a la Real Academia Española, encontramos que la palabra propiciatorio tiene un significado y dice así, que tiene virtud de hacer propicio. Es una lámina cuadrada de oro que en la ley antigua se colocaba sobre el arca del testamento, de suerte que la cubría toda. Ahora, noten la expresión. Esta es un diccionario de nuestra lengua.
que reconoce, sin hacer bandos, ni grupos, ni ponerse al lado de iglesias, que reconoce el valor de lo que significaba el propiciatorio, solamente hablando de la historia. Ahora, propiciatorio, ¿qué es? Ahora vamos a la lengua, nos salimos un poco del diccionario. En hebreo es kaporet y en griego hilasterion. Era un medio lugar de la reconciliación, la tapa o cubierta del arca del pacto. De este modo la ley y el evangelio, la justicia y la misericordia divinas estaban íntimamente asociadas en el antiguo servicio del santuario. Por supuesto que era la tapa o cubierta literal del arca, pero implicaba más de la palabra kafar en hebreo, que significa cubrir, que significa hacer expiación o hacer reconciliación. La tapa representaba que antes de llegar a la ley, pasábamos por Jesucristo, pasábamos por la Shekinah, pasábamos por esa luz. ¿Qué era la Shekinah del cual probablemente hemos hablado anteriormente? La palabra hebrea Shekinah, que por ser un término rabínico no aparece en la Biblia, se encuentra en la terminología hebrea en la forma del verbo shakan, que significa permanecer, que significa morar. La presencia de Dios moraba como Shekinah y se refiere a la presencia o cercanía de Dios a su pueblo. Había una luz que ahí estaba representada. Ahora, ¿cómo era esto? La Biblia dice que del propiciatorio, o sea, de la tapa, iba a hablar el Señor. ¿Cómo lo iba a hacer? Nos preguntamos. ¿Qué dice la Escritura acerca de esto? Muy bien, los 10 mandamientos estaban ¿dónde? Estaban dentro. Hay una gran diferencia. Noten bien. La gracia estaba allí, en la tapa. Cristo estaba representado en esa tapadera. Antes de entrar a los mandamientos, nosotros pasamos primeramente por Jesús. Miren lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 21 y 22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Entonces, el Señor hablaba de la tapadera, hablaba del propiciatorio. ¿Por qué hablaba de allí? Tenía una representación. ¿Cuál era? Noten lo que dice la Biblia, porque estamos cotejando con la misma escritura. Segunda Reyes capítulo 19, versículo 15, dice así. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. ¿Dónde moraba él? Moraba entre los querubines. Noten bien. ¿Cuáles querubines? De ahí estaba orando Ezequías. Ahora, otro texto más que puede ayudarnos más profundamente para ver lo que significaba la tapadera. Representa la gracia salvadora en el Antiguo Testamento. Así se conocía la gracia también. No solamente estaba la entrada con Jesucristo en el altar del sacrificio, sino también a través de esta tapa. ¿Cómo era esto? Muy bien, esta propiciación que el Señor ofrecía está descrita en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 5. Noten que el Nuevo Testamento está usando la misma palabra que se usaba en el Antiguo Testamento y era la palabra propiciatorio. Vamos a leerla para que veamos cómo se interpreta la Escritura y deben de juntarse todos los versículos para poderle encontrar sentido verdadero a la Escritura y a la sana doctrina. Dice así: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces ahora Pablo, en este caso, tenía que hablar y mencionar cuáles eran los detalles. Pero ya está mencionando la palabra propiciatorio. ¿Con qué propósito? Noten bien lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 25. Y aquí el apóstol Pablo está tomando la misma analogía, el mismo ejemplo, el mismo símbolo del santuario. Y dice: ¿cuál es el papel del que hace la propiciación? A quien Dios puso como propiciación. Mire lo que dice la Biblia. Detengámonos por un momento. Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Quién es la propiciación? ¿Nos recuerda esto el texto de que por gracia sois salvos por medio de la fe?
Noten el texto otra vez. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Quién es la propiciación entonces? ¿Quién es el propiciatorio? Es el mismo Señor Jesucristo, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Querido hermano y amigo que me estás escuchando y me ves a través de la pantalla, quiero decirte que el mismo apóstol San Pablo a los romanos está explicando que la propiciación es Jesucristo. Cristo es la gracia. Cristo es el único que por medio de la fe y en su sangre alcanzamos salvación. Ahora, ¿qué más podemos encontrar acerca de esta tapadera? Y es el gran ejemplo que Dios nos ha dado. Cuando Cristo vino al mundo, entonces, como dice Juan capítulo 1, versículo 16, nosotros recibimos gracia sobre gracia. Una gracia que se conocía en el Antiguo Testamento y una gracia que la conocemos hoy en el Nuevo Testamento. Entonces, la tapa es la gracia y luego abajo está la ley. ¿Qué significa esto? ¿Has visto alguna vez el texto de Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15, donde dice que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿No nos hace recordar un poquito qué significa estar bajo la gracia? El apóstol Pablo no estaba inventando una nueva doctrina, quiero decirte. Primeramente, ¿por qué? Porque al decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque el cristiano se pone debajo de la gracia. El cristiano ha sido colocado debajo y no bajo la ley. Y quisiera ponerte este ejemplo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Correcto. ¿Qué pues pereceremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Cómo es? Entonces vamos a ver la figura donde está la tapadera. Y aquí vamos a ver una figura que puse de color azul para ilustrarlo. Él no está bajo la ley, Él está bajo la gracia. Tú y yo, al hacer aceptación a Cristo, quedamos bajo la tapadera, bajo la propiciación, como dijo el apóstol San Pablo, por medio de la fe en su sangre y no bajo la ley. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el regalo inmerecido. Me salva gratuitamente para poder vencer el mal y nos ayuda a obedecer y cumplir sus santos mandamientos. Para eso sirve la gracia. La gracia nos habilita. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿desde cuándo existía la gracia de Cristo en el Antiguo Testamento? Muchas personas piensan que la gracia inició cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero quiero que leamos este texto. Lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento no dice que empezó en el Antiguo. Nota bien, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que antes de la fundación del mundo estaba el Cordero de Dios? Es un plan que ya estaba en la eternidad, pero se puso en acción cuando entró el pecado. Ahora dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo en el Antiguo Testamento, ya desde el pasado, no nos compró con oro o plata. No pudimos pagar jamás nuestra propia salvación. Algunos pudieran llegar a creer que en el Antiguo Testamento Dios puso salvación por obras y después, cuando se dio cuenta por 4000 años, y dijo el Señor, lo siento, disculpen, traté de ayudarlos a ustedes salvándolos por obras, pero voy a también que hacer un cambio, y el cambio es salvarlos por la gracia. Creemos un Dios que se equivoca, un Dios que comete errores, un Dios que no tiene un plan. Definitivamente no es eso. ¿Sabe por qué? Porque fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo se acepta la gracia en el Antiguo Testamento? Ahora nos preguntamos, pero si existía la gracia, ¿cómo se acepta? Mira lo que dice la Biblia. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Algunos, al leer Habacuc capítulo 2, versículo 4, pensarán de que, ¿cómo estaba este texto allí?
¿De dónde lo tomó el apóstol San Pablo? Es la pregunta. Por esa razón, el apóstol Pablo, él está de acuerdo y él dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hay que recordar que el Evangelio ya existía en el Antiguo Testamento a través de las figuras del santuario. Ahora dice, como está escrito, y esto es muy relevante y lo puse ahí subrayado. ¿Por qué razón está subrayado? Cuando Pablo dice, porque está escrito, o como está escrito, está diciendo, yo no estoy inventando la rueda. Esto ya corrió hace mucho tiempo. Mas el justo por su fe vivirá. No dice, mas el justo por sus obras vivirá. Ahora, veamos otro texto más. Y antes de entrar al texto, me gustaría darte esta ilustración rápidamente. Hay cosas que nos producen deleite a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, un aguacate, una manzana, una torta de cumpleaños, una naranja, cerezas, frutas, o torta, o cualquier otra cosa. Pero yo quiero preguntarte, cuando tú te cortas o tienes una herida, hay cosas que te causan deleite y mucho gozo. Por ejemplo, una manzana, un tomate, un aguacate o una torta de cumpleaños. Te pregunto, cuando tú tienes una cortada, una herida, ¿te pones tomate porque es tu deleite? ¿Te pones una cataplasma de aguacate? ¿Te pones jugo de limón o una naranja encima? No lo haces. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su lugar. Nos ponemos una bendita, ¿ya? O una banda de esas, pequeña, para que pueda cubrirnos y nos curamos. Quiero decirte que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene su lugar. Aquí viene el texto que quiero mostrarte. ¿Cómo se salvó Abraham en el Antiguo Testamento? Es la pregunta. Nota bien lo que dice la palabra. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 25. Ahora tú te preguntas, bueno, ¿y cuándo Abraham vio los 10 mandamientos? ¿Cuándo conoció la ley? Pero dice la Biblia, Abraham, ¿qué fue lo que oyó? Abraham escuchó, oyó mi voz. Quiere decir que los mandamientos eran conocidos no a través de un escrito sobre la piedra, sino que los conoció hablados. Ahora, él se deleitó en esos mandamientos, pero en ninguna parte de la Biblia dice que Abraham se salvó por las obras o por estos mandamientos que cumplió. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Mire, Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. El mismo Antiguo Testamento lo está diciendo. Ahora, leamos lo que dijo San Pablo, que dice así. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Alguien diría, bueno, él hizo una grande obra, demostró su fidelidad al hacer el sacrificio de Isaac, aunque no lo hizo porque el Señor tomó el lugar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Él tiene de qué gloriarse? De ninguna manera, dice la Biblia así. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo se salvó Abraham? Te pregunto. Se salvó creyendo. Así se salvó Abraham. Ahora, vayamos a otro. Hablemos del rey David. Él disfrutaba algo. ¿Qué disfrutaba él? Dice la Biblia en el libro de Salmos 1:2. Dice así. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, ¿cómo hacía David para disfrutar los mandamientos de Dios? Él se deleitaba en ellos, pero quiero decirte, aunque él se deleitaba, cometió errores. Y cuando él cometió los errores, y lo podemos ver en la Escritura, no tenemos tiempo para ver tantos detalles, ¿qué pasó con David? Él decía, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación. Él no usaba la ley para curarse sus heridas. Él no usaba como alguien podría tomar una fruta y ponerse una herida, ponerse un jugo de naranja, ponerse una torta de cumpleaños sobre la herida, sobre el dolor, sobre un golpe. No lo va a hacer así. Cada cosa tiene su lugar. David se deleitaba en la ley, pero se deleitaba porque había creído en el Señor Jesucristo. Estaba de acuerdo que eran sus errores, sus faltas, no los 10 mandamientos. Mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo se salvó el rey David? Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Y esto es más poderoso todavía. No lo dice el Antiguo, lo dice el Nuevo. Note el texto, dice así. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra,
sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La pregunta es, ¿quién es el que habla de justicia sin obras? ¿Lo habla su servidor? ¿Quién lo habla? ¿Lo habla algún pastor? ¿Lo habla algún hermano? ¿Lo habla algún teólogo? Lo dijo el mismo David y fue grabado por el apóstol San Pablo, inspirado por el Señor. David se deleitaba. Si hoy trajésemos a David y lo lleváramos allá a tu cuarto, tu sala, al cuarto donde te encuentras, él te va a decir que la justicia del hombre es entregada gratuitamente. Nos diría el mismo mensaje. Notemos qué dijo el apóstol San Pablo. ¿Qué dijo él? Se deleitaba en los 10 mandamientos, Pablo lo reconoció. Dice la Biblia en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Algunas personas probablemente no les gustaría ver este versículo, donde él dice así, que yo me deleito en la ley de Dios. La pregunta es, ¿qué ley? Ahora, si él se deleitaba en la ley, si él se deleitaba realmente en cumplir los mandamientos, la pregunta es esta, ¿cómo se salvaba él? ¿Qué decía él? Ahora, noten bien que él se salvó por la gracia. Y miren ustedes que él habla ahora del propiciatorio. Miren qué dijo el apóstol San Pablo en la Biblia. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación, la cubierta, la tapadera del Antiguo Testamento, por medio de la fe, en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo reconoció que esa era su propiciación. Ahora, nos preguntamos, si Pablo se salvó así, ¿dónde más lo encontramos registrado? Note el texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia nos salva. El medio es el puente, la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el Antiguo Testamento nadie puede gloriarse de las obras. Porque somos hechura suya. ¿Qué significa una hechura suya? Que fuimos hechos por Él. Estamos criados por Él. Y ahora dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si Cristo nos hizo, nos recreó con su gracia para salvarnos, el propósito es que andemos en nueva vida. Y una nueva vida no puede regresar a los vicios, no puede regresar al pecado. Y entonces, por lo tanto, dice la Escritura, creados en Cristo para buenas obras. Cuando aceptamos a Jesús, somos creados en Cristo, pero no somos creados en Cristo para hacer malas obras, sino buenas obras. Pero con esto no está diciendo que nos salvamos por las obras. Ahí está la importancia de los mandamientos. Ahora dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ya para ir concluyendo, quiero decirles cómo se salvaron en el Antiguo Testamento. Pero lo maravilloso de todo, que el Antiguo Testamento habla acerca de la salvación de los hombres. Pero ahora es el Nuevo Testamento el que está diciendo que ellos se salvaron por la gracia, por medio de la fe. Notemos lo que dice Hebreos capítulo 11. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora, ¿por qué está hablando del sacrificio? ¿Por qué inicia el libro de Hebreos hablando de Abel? Porque Abel presentó la ofrenda. ¿Cuál era la disputa entre Caín y Abel? Eran simplemente una ofrenda que se llamaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que está empezando con la gracia. Ahora, por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. No dice que porque se portaba muy bien, porque era un hombre que hacía cosas tan correctas y cumplía los mandamientos, sino por la fe. ¿En qué? En la gracia que presentó también Abel, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la fe Noé, dice el versículo 7. En el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Quiere decir que ahí estaba la fe. Por la fe Abraham, dice el versículo 17. Versículo 20, por la fe Isaac. Note bien. Por la fe Jacob, dice la Biblia en el versículo 21, bendijo a sus hijos. En el versículo 22, por la fe José.
Al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de los huesos. Y ahora, versículo 24, por la fe Moisés, y este me llama mucho la atención, que algunos lo ponen a él como la ley. Quiero decirte, el texto declara así, quiero que lo leamos detenidamente. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y quiero que subrayes este versículo, así como se lo he puesto en pantalla, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ahora, nota bien que Moisés tuvo el vituperio de Cristo. ¿Cómo pudo Moisés tener el vituperio de Cristo cuando Moisés existió primero? ¿Cómo pudo hacerlo? Notemos, versículo 25, quiero leerlo nuevamente. Escogiendo, está hablando de Moisés, antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, está hablando de Moisés, el vituperio de Cristo. Moisés conocía a Jesús. Dice, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés desde el Antiguo Testamento estaba viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él mismo ayudó y se le fue mostrado el santuario donde estaba el Evangelio en el Antiguo Testamento. Ahora dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. ¿Quién era la Pascua? La Pascua era Jesucristo y la aspersión de la sangre para que él, que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Ahora aparece otra mujer aquí. Por la fe, Rahab la ramera. ¿Qué puede hacer una mujer en vida de prostitución? ¿Qué obras buenas pudiera traer? Diría alguien, bueno, aquí no hay nada bueno. Aquí solamente hay cosas pésimas, cosas malas. Aquí hay pecados. Algo tan denigrante que ofendería a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a la sociedad. Es algo muy terrible. Pero aparece Rahab la ramera y dice así, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Cuando dice la Biblia, ¿qué más digo? Incluiríamos aquí donde nos encontramos. ¿Y qué más digo? Tú que me estás viendo en la pantalla. Has pasado por momentos tan difíciles. Has pasado por momentos de enfermedad, de pruebas difíciles, económicas, y de salud, y de familia, y personales. Todos nosotros, en alguna forma, hemos pasado por dificultades, o estamos en ella. Pero ahora dice, porque el tiempo me faltaría. Queremos decir que si el libro de Hebreos hubiera tenido que seguirse escribiendo hasta hoy, hasta este año, estaría escribiendo los nombres. Ahí estaría el nombre de Jorge, ahí estaría el nombre de Marta, de María, de Magdalena, de Felipe, de Juan y de tantos nombres que serían puestos, como él mismo lo dijo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El tiempo me faltaría. Tengo que terminar esta carta de Hebreos. Queridos hermanos y amigos, la Biblia nos menciona, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿No les parece esto parecido al arca del pacto donde estaba la tapadera, la propiciación? Acerquémonos al trono de la propiciación. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Querido amigo y hermano que estás frente a la pantalla, quiero decirte que la gracia de Cristo es todo para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo fue preparada para nosotros. Cuando entró el pecado, entró en acción, según dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y hoy tenemos la dicha de tener un Salvador, un Redentor y un sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos, quien está propiciando, quien está ayudándonos, quien está sosteniéndonos,
en los momentos difíciles en que nos encontramos. Si tal vez en algún momento de tu vida has pasado por alguna prueba tan difícil que creas que no hay ninguna solución o no hay ninguna esperanza, te invito a abrir las Sagradas Escrituras. Te invito a poner a Jesús en primer lugar y Él llevará y llenará tu corazón. Si ese es tu deseo, allí donde estás, quiero pedirte que puedas inclinar tu rostro, que podamos orar juntos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, tú que estás visitando cada hogar en esta hora, tal vez alguien en un auto, probablemente alguien viajando, quizás alguien en momentos tan difíciles, en pruebas tan duras, podrán encontrar a un Dios amante y misericordioso que se llama Jesús. Que podamos ver ante todo como cuando se entraba en el santuario, por aquel altar del sacrificio. Cristo lo que requiere primeramente de nosotros es el corazón contrito y humillado. Señor, toma nuestra vida. Toma a cada persona que está enferma, cada persona que está doliente donde se encuentra, cada persona sufriente en esta pandemia. Que sepamos que esta no es nuestra tierra, este no es nuestro cielo, porque todos esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde nunca más habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Gracias porque tú enjugarás toda lágrima de los ojos nuestros. Tómanos, oh Dios, y acéptanos tal como somos, por la gracia, por medio de la fe, para ser nuevas criaturas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos, que podamos mantener un día tan especial con nuestra familia de regocijo, de lectura, y recordar que Cristo está en cada hogar. Que Dios les guarde.